¿Qué tal, amados hermanos? Los saludo con mucho cariño y también quiero felicitarlos porque han sido obedientes a las leyes que nos han indicado. Han estado obedeciendo, estando en casa, con los niños, con los esposos, con las esposas y quienes están en casa. Y ya la iglesia mandó a poner un dron para ver quién anda en la calle sin necesidad y después le pasen el reporte al pastor. No se crean, pero sí debemos ser obedientes y estar en casa hasta nuevas disposiciones. Quiero decirles que guardar la cuarentena no es una novedad. Bíblicamente tenemos varios pasajes de la Escritura donde habla de 40 días. Seguramente ustedes lo han leído y lo han visto. Quiero decirles que no nos vaya a pasar como los niños cuando comen tanto que no les hace digestión su comida y eso les provoca una indigestión. En mi pueblo se llamaba de otra manera, pero es la razón porque ellos comen y a veces no se hidratan o algún detalle más. Y no nos vaya a pasar igual de estar oyendo y oyendo y oyendo y no estamos buscando ni leyendo ni viendo la palabra de Dios, haciendo algunas otras acciones. Por ejemplo, contar historias bíblicas a nuestros niños, a los esposos, si acaso han descuidado mucho la lectura de la palabra de Dios, a las esposas, y ver cosas sorprendentes. Quien ideó la cuarentena no es una novedad. Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro del de Génesis, en el capítulo 6, versículo 7, versículo 12. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches, dice la palabra de Dios. 40 días, dice ahí la Escritura. Luego en el libro del Éxodo encontramos en el capítulo 24 el versículo 18. Y entró Moisés en medio de la nube, dice así su palabra, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Luego nos dice también la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, el versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y luego vamos al libro de Primero de Reyes, capítulo 19, dice la palabra del Señor. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Es cuando Elías huye precisamente al monte Horeb. Comió, dice la palabra del Señor, y estuvo caminando 40 días, dice la palabra del Señor, y 40 noches. Un esfuerzo increíble, ¿verdad? Luego, en el Evangelio según San Mateo, dice el capítulo 4 y el versículo 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, dice la palabra de Dios, que el Señor Jesús tuvo, ¿qué cosa, hermanos? Hambre. Y así lo dicen todos los
evangelistas. Pero hay un caso que me agrada mucho, y es precisamente cuando aquel gigante por 40 días asolaba al pueblo de Israel. Y un jovencito de baja estatura, y ustedes saben a quién me refiero, a David, lo enfrentó y lo venció. Pero ese gigante, molestando al pueblo de Dios durante 40 días, dice la Escritura. Ahora, en el libro de los Hechos, si buscan ahí en sus Biblias y ven este pasaje que también en lo personal me llena de mucha satisfacción. Y dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 1, vamos a ver el capítulo 1, y viendo ahí la Escritura dice, el versículo 4, y estando juntos, les mandó que se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual, un versículo anterior, el 3, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días, y dice, agregando, hermanos, 40 días, y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces ustedes se darán cuenta que no es una novedad el estar 40 días en casa. En esta ocasión tenemos muchas ventajas preciosas que no debemos descuidar. Una de ellas, por ejemplo, los medios de podernos comunicar, de que ustedes me están viendo, yo no los puedo ver, pero me están viendo, y juntos estamos precisamente considerando la palabra de Dios. Otras cosas de gran bendición. Tenemos este libro precioso que es la palabra de Dios, que debemos ahora aprovechar el tiempo, buscar la manera de ponernos una meta, un desafío, y de leer la palabra de Dios. Volviendo a nuestro tema, que han sido durante los viernes pasados, acuérdense que una de las condiciones para ver días buenos, sobre todo de paz, de tranquilidad, de alegría, de comunión, en fin, de tantas otras cosas que están pasando a nuestro alrededor, son bendiciones que debemos aprovechar. Yendo al capítulo y al versículo que nos corresponde, que es el capítulo 15 del libro de el Éxodo, versículo 26, donde el Señor pone estos requisitos. Si quieres que yo no te dé enfermedad, que yo sea tu sanador, hay 3 cosas bien importantes que hemos considerado. La primera de ellas es escuchar la voz de Dios. No se les olvide escuchar la voz de Dios. Número 2 es hacer lo recto ante los ojos de Dios. Esa es una decisión personal. Tengo que esforzarme, tengo que entregarme, tengo que apasionarme para hacer lo más que pueda lo correcto delante de los ojos de mi Señor. Y ahora el tercer punto es, hermanos, sin duda una de las cosas prácticas también que Dios pone al pueblo de Israel y pone en nuestros tiempos, vuelvo a repetir, porque es el mismo Dios ayer, hoy y por los siglos, atender y guardar los mandamientos de Dios. Miren, hermanos, una de las cosas que debemos tomar muy en cuenta es
que en Cristo el hombre obtiene el poder para vivir de acuerdo a su voluntad. Esa es una razón importante. En Cristo el hombre obtiene el poder para vivir de acuerdo a su voluntad. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, y ahí en el capítulo 3, el versículo 20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder, ahí está la palabra, según el poder que actúa ¿en quién? En nosotros, el poder de Dios. Esa es una de las bases importantes para atender y guardar los mandamientos del Señor. Por cuenta propia no vamos a poder. Es difícil. Somos tan frágiles. No tenemos la resistencia ni la consistencia espiritual si no estamos asidos al Señor. Pero también nos indica que debemos vivir de acuerdo a su voluntad. De acuerdo a su voluntad. El Salmo que me gusta también en lo personal, el Salmo 143, el versículo 10, miren lo que dice la palabra del Señor: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe ¿a dónde? A tierra de rectitud. Está precioso este versículo. Es, ¿qué les pudiera decir? Palabras que tienen que llegar a lo profundo de nuestro corazón. Cuando el propio David en esta ocasión dice: enséñame, Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Eso quiere decir que tenemos que estar dóciles, tenemos que estar atentos y dispuestos, y yo siempre digo, aparte de dispuestos, disponibles, para que el Señor, como dice el salmista, nos enseñe a hacer su voluntad. Y otro puntito ahí es que debemos reconocer que su palabra es verdad. En este hermoso libro que es la palabra de Dios, es la verdad. Siempre lo repito, y déjenme decirles algo que no parezca disco rayado, pero es una gran verdad. Hace años hubo un político muy conocido, fue rector o como le llamaban en ese tiempo, de la Ciudad de México. Hoy les llaman alcaldes. Y este señor, que fue también gobernador de Hidalgo, en una reunión muy llamativa, muy famosa, dijo estas palabras: en cada hogar mexicano debe haber 2 libros. El primero, la palabra de Dios. Debe existir la palabra de Dios, el manual de la vida. Enséñame, Señor, porque tú eres mi Dios. Enséñame de tu palabra. Enséñame de estas cosas tuyas aquí escritas en este libro de la ley. Y luego dijo, y el segundo libro que no debe fallar en el hogar, en la biblioteca de las familias, es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Que todos conozcamos nuestra Constitución, que conozcamos de nuestros derechos, de todo lo que plasma este libro tan interesante. Pero miren, la palabra de Dios dice allá en Juan capítulo 8, si ustedes buscan en sus Biblias, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, dice la palabra de Dios, y quiero leerlo para prácticamente concluir este comentario. Juan capítulo 8 y el versículo 31. Dice así la palabra de Dios:
8:31. Así dice su palabra. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En mi palabra, dice la palabra del Señor. ¿Se dan cuenta? Si permanecen en mi palabra. Mis amados, entonces, estos 3 puntos que les he compartido después de 40 días de esta cuarentena que el pueblo de Dios pasa durante el desierto, con hambre, con sed, animales ponzoñosos y cansancio, y algunos muriendo, como en esta ocasión ha pasado en todo el mundo. Mis amados hermanos, esta cuarentena que estamos viviendo, ya el Señor la va a detener. Le digo a algunos con quien tengo comunicación por teléfono: el pueblo de Dios ha orado mucho y el Señor ya nos oyó. El Señor ya va a hacer este gran milagro en el mundo entero. Entonces no se les olvide, para que nuestras aguas se hagan dulces, como sucedió con el pueblo de Israel, es escuchar la voz de Dios, pero hacerlo recto ante los ojos de Dios. Y también, mis amados hermanos, pues considerar que debemos atender y guardar los mandamientos del Señor. Vamos a orar. Señor, te doy gracias porque de alguna manera has suplido cada necesidad de cada hogar, porque tú has permitido, nuestro Dios, que podamos realmente ver la situación mundial, nuestra situación nacional, Señor, con tantos problemas, pero yo sé que el agua dulce ya está preparada por ti. Tenemos que beber esa agua, Señor, bajo estas 3 condiciones: que podamos oír tu voz, que podamos atenderte, Señor, que podamos también ser obedientes, que podamos ser humildes delante de ti. Señor, bendice a quienes han perdido seres amados. Suple esta necesidad. Bendice a nuestros niños. Bendice a los esposos, a las esposas. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu iglesia, Emmanuel. Y permite, Dios, que pronto podamos darte honra y gloria en un gran avivamiento por lo que tú, Señor, ya harás en este amado México. Cuida pues de cada hogar, te lo ruego y te lo pido, en el amor de Jesús y de tu Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga y sean felices en el Señor. Amén.